En el sur de América, a lo que hoy llamamos Paraguay, vivían los guaraníes, un pueblo seminómade caracterizado por sus constantes migraciones. Con la llegada de los españoles y con ellos los jesuitas, en el siglo XV y XVIII fueron convencidos a vivir en comunidades de España en América, llamadas reducciones, un sistema muy efectivo a la hora de evangelizar y educar a los nativos que perduró 150 años. Estas compañías en 1768 fueron eliminadas, pero si este sistema fue tan efectivo, ¿por qué desapareció? Las reducciones jesuíticas. Los guaraníes eran un pueblo seminómade caracterizado por constantes migraciones. Vivieron dispersos en muchas tribus independientes. Cada tribu era gobernada por un cacique. Al interior de la tribu, las relaciones sociales estaban basadas en la igualdad. Nadie gozaba de privilegios. Vivían en campamentos llamados taba, y sus viviendas se denominaban hogar, hechas de madera, ramas y paja únicamente. Su economía se basaba sobre todo en la caza, la pesca y la recolección de frutas de la selva. En 1587, en el mes de agosto, llegaron los primeros jesuitas a Paraguay, encabezados por tres autoridades eclesiásticas: el padre catalán Juan Salones, el padre irlandés Thomas Fields y el padre portugués Manuel de Ortega. Los jesuitas o Compañía de Jesús es una orden religiosa de la Iglesia Católica que llega a Paraguay para contribuir a la tarea de pacificación de los indígenas, dando así origen a las célebres reducciones jesuíticas. Desde 1604 a 1777, los jesuitas realizaron con los indios guaraníes un bien ordenado gobierno teocrático. Las reducciones jesuitas llegaron a ser un estado prácticamente independiente, ya que tenían autonomía respecto a los gobernadores de Asunción. Las misiones llegaron a albergar a más de 1/4 de millón de indígenas, donde se les enseñaba la religión católica, agricultura, artesanía y pequeña industria. Antonio Ruiz de Montoya explica así las reducciones. Reducción proviene del verbo español reducir, usado en el sentido de convencer. Los indios en efecto fueron convencidos de dejar una condición de vida solitaria y nómada para asumir un tipo de vida sedentaria y comunitaria, pero siempre libres. El 29 de diciembre de 1609, al sur de Asunción, se fundó la primera reducción jesuita en Paraguay, llamada San Ignacio. Este sería el modelo de las demás reducciones de los jesuitas. Posteriormente fue llamada San Ignacio Guazú. En ella los religiosos de la Compañía de Jesús vivieron reunidos en casas bajo la dirección de un superior local. El conjunto de estas casas conformó una provincia. Cada provincia era autónoma, pero todas tuvieron a un superior provincial, quien representaba al superior general que vivía en Roma y desde allí dirigía toda la compañía. Los españoles, con pretextos cristianos, esclavizaban a los indios y los obligaban a trabajar la tierra. A esa esclavitud se le denominó encomienda. Los jesuitas, en cambio, enseñaban a los indios guaraníes técnicas en la práctica de la agricultura, artesanía, la religión católica y a leer y escribir. Las autoridades jesuitas, encabezadas por el padre Torres, solicitó y consiguió del gobernador que los españoles no tuvieran contacto con los indios y que estos últimos no fueran sometidos a la encomienda, porque la idea principal era sacarlos de la selva y conducirlos a los pueblos expresamente fundados para ellos. Así era más fácil cristianizarlos y civilizarlos. Escribió también una carta al rey pidiendo humildemente la protección de los indios. El centro de toda reducción era una iglesia. Gracias a ella, cada reducción tenía un alma, una vida propia y original. Estas son muy espaciosas en tamaño, pues era necesario para dar cabida en los días de fiesta a 4.000 a 6.000 indígenas. Estas tenían un efecto psicológico y educativo debido al esplendor y la belleza de las decoraciones y de los demás elementos artísticos que contenían. La organización de las reducciones tenía tres puntos de referencia: los padres, el cabildo y los caciques. Los padres eran la máxima autoridad principal, todo se remitía a ellos, tenían la principal responsabilidad de la planificación económica y la parte espiritual.
es decir, la catequesis, el cuidado de los enfermos y los servicios religiosos. El cabildo era la máxima autoridad civil de las reducciones, una especie de consejo municipal. Los miembros del cabildo eran elegidos entre la aristocracia de los indios. Los caciques, después de los padres y cabildos, eran la figura indígena de mayor importancia en la organización de las reducciones. Los jesuitas siempre mostraron una gran sabiduría en su modo de relacionarse con los guaraníes, teniendo un gran respeto por su estructura sociopolítica. Los jesuitas realizaron grandes cambios en el estilo de vida de los guaraníes, como en la familia. Los guaraníes antes de las reducciones no tenían ningún respeto por la monogamia ni por la mujer, pero les inculcaron el respeto por la mujer y el matrimonio comunitario monogámico. En el trabajo, en un inicio los guaraníes tenían poca inclinación por el trabajo. Los jesuitas tuvieron una gran misión que consistía en inculcar la predisposición por el trabajo en los guaraníes. Este gusto por el trabajo se debió a que los indios se educaron y familiarizaron con las cosas que les gustaban, como la música, el arte, el canto y otros talleres que se daban en las reducciones. Les enseñaron un oficio como la carpintería, platería, a forjar metales, entre otros. Cada guaraní estaba obligado a tener una profesión, elegida por ellos mismos. En la educación, para el inicio del año 1700, los indios en su totalidad ya sabían escribir y leer correctamente, ya que en las reducciones era derecho y obligación para todos los niños y niñas ir a las escuelas. En la música y el canto, los guaraníes son músicos por naturaleza. Dejaban impresionados a los jesuitas con su rápido aprendizaje y su destreza nata. Debido a ello, los jesuitas utilizaron la música como pilar fundamental de la enseñanza y la formación cristiana de los indios. De allí nace el lema que los jesuitas evangelizaron a los indios con su canto y música. Los jesuitas introdujeron sus propios instrumentos europeos de la época como chirimas, tambores y arpas, pero también integraron instrumentos indígenas como las maracas, aquellas calabazas con las cuales los chamanes guaraníes marcaban el ritmo de sus danzas sagradas para la enseñanza. Debido a que los jesuitas emplearon elementos de civilización avanzados, las reducciones comenzaron a producir elevadas cantidades de productos que desplazaron los mercados similares de los dominios españoles. Esto produjo una contradicción en el lento crecimiento económico colonial, llamando la atención de las autoridades. Según el historiador Woodbine Parch, los jesuitas despertaron envidias y celos en los mandos españoles, alegando que las reducciones tenían fines políticos. Estas historias absurdas tuvieron como consecuencia la caída de las reducciones. Se empezó una violenta campaña contra la Compañía de Jesús, alimentada por las cortes europeas. Es así que el 24 de mayo de 1768, el gobernador de Buenos Aires, Francisco Bucareli, ordena la expulsión de los jesuitas de los territorios sometidos a la corona. Es así como los jesuitas fueron expulsados de sus puestos, dando fin a un periodo donde los indígenas tuvieron la oportunidad de aportar con sus conocimientos y cultura abiertamente, viendo respetadas sus creencias. Como conclusión, opinamos que las reducciones no tienen un significado negativo, sino que la intención de los jesuitas era evangelizar, buscando como medio un punto en común entre ambas culturas, que era la música. Los jesuitas no denigraron la religión de los indios, lo que hicieron fue educarla. Debido a esto surgió una sociedad libre, organizada social y económicamente. Fue así como la vida cotidiana de los indios estaba llena de gestos para mantener la memoria de Cristo, mediante la meditación y rezos para estar en paz.